Bien, ya estamos listos. Vamos a iniciar, hermanos, un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23. Estamos saludándolo desde Cartago, Costa Rica, a todas las personas que sabemos que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube. Animarles a que aprovechemos este tiempo de predicación de la palabra. Hoy es domingo. ¿Hoy es qué? Hoy es 13, ¿ah? 13 de julio de este 2025. Así es que el tiempo va pasando, el tiempo va corriendo, entonces he ahí la importancia que nos aconseja la palabra de que hay que aprovechar los tiempos. Amén. Entonces voy a invitarlos a todos que vayamos al Evangelio de Mateo. Vaya al libro de Mateo, capítulo 16. Evangelio de Mateo, capítulo 16. Y vamos a leer un versículo, ¿no? Mateo 16, 26. Y mientras la iglesia lo busca ahí en el video, también animar a todos los que nos están acompañando que tengan una Biblia siempre a la mano, ¿no? Para que usted pueda confirmar, verificar que lo que usted está escuchando efectivamente está en la palabra, ¿no? No se confíe con aquello que dicen, así dice Dios, no. Verifíquelo si realmente así lo dice Dios por medio de su palabra, ¿no? Amén, hermanos, ¿estamos todos ahí? Mateo 16, 26 dice la palabra del Señor, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que tenemos de leerla, de analizarla, de meditarla, de recibirla, pero lo más importante, la oportunidad que nos regalas por medio de la vida, Señor, de poder vivirla, Señor, de hacerla realidad en cada uno de nuestros caminares, Señor. Gracias te damos por ella, Señor. Gracias por esta iglesia, por cada lugar donde se predique tu palabra, Señor. Nos disponemos a recibirla en el nombre precioso de tu Hijo amado, de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, hermanos, acabamos de leer un versículo del Evangelio de Mateo. ¿Y qué vieron ustedes de curioso en ese versículo? Vuelvo y lo leo, dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué ven ustedes de curioso ahí en ese versículo? ¿Ah? El valor del alma. Bueno, así se llama la prédica, Miguelito. Pero ¿qué hay ahí? O sea, ese versículo está compuesto ¿por qué? ¿Por qué? Por dos preguntas. Preguntas, ¿cierto decir? Preguntas. O sea, son dos preguntas que las hace ¿quién? Jesús, ¿cierto que sí? ¿Se las hizo a quién? A los discípulos. ¿Y por qué yo sé eso? Porque obviamente uno mete ese texto dentro del contexto. Acuérdense que el Señor viene hablando más adelante, más atrás, antes del versículo 21, hay un título que dice que Jesús anuncia su muerte, ¿no? Entonces, Él viene hablando, hermanos, ¿se acuerdan de ese capítulo, ese pasaje donde Él comienza a decirle a sus discípulos que tiene que ir a Jerusalén y que yendo allá el Hijo del Hombre va a ser golpeado, lo van a matar? Y entonces Pedro, ¿se acuerdan del gran pasaje de Pedro donde Pedro dice, Señor, pero ¿para qué vas a ir allá? No, mejor que no vayas. Entonces le dice, apártate, Satanás, ¿se acuerdan? Entonces Él está hablando con sus discípulos y les está diciendo eso. Y entonces eso que Él le acaba de decir, esas dos preguntas se las hace. Y ahorita les digo por qué. Porque precisamente viene de lo que Él les está diciendo. El que quiera salvar su vida por mí, el que quiera, digamos, el que por mí pierda su vida la gana. Y el que por el mundo la gane la pierde. Bueno, todo eso que Él está diciendo ahí. Y entonces por eso viene y le lanza estas dos preguntas, ¿no? Entonces, hermanos, acuérdense que lo hemos comentado muchas veces, muchísimas veces, ya ni sé cuántas, de que la técnica de las preguntas es una manera muy efectiva de ¿qué? De aprender, es una técnica de aprendizaje clave, ¿no? Y es natural, ¿no? Los niños aprenden haciendo preguntas, eso ya lo hemos visto varias veces, es un método efectivo de enseñanza y generalmente cuando uno, digamos, hablando nosotros como personas, como seres humanos, cuando nosotros hacemos preguntas, ¿por qué las hacemos? Sí, depende, pero digamos, cuando yo pregunto algo, ¿por qué pregunto? Porque no sé, ¿cierto? Porque no sé algo, ¿cierto que sí? ¿Cierto, Fabricio? Cuando uno pregunta es porque no sabe, ¿cierto que sí? Y lo que uno espera recibir es una respuesta
pues que te alivian esa duda que tú tienes. Entonces uno diría, ah, pastor, entonces si uno pregunta es porque uno no sabe. Y entonces, ¿por qué Jesús o Dios? Porque acuérdate que las preguntas no solamente son del Nuevo Testamento, sino que las preguntas son de toda la palabra, ¿no? En toda la palabra hay preguntas porque es una estrategia de Dios mismo. En el Antiguo Testamento, Dios Padre, y en el Nuevo Testamento, Dios en la persona de Jesucristo. Entonces, ¿para qué pregunta Dios? ¿Para qué pregunta? ¿Verdad que también lo hemos visto aquí, no? Recuerde, si nosotros preguntamos porque no sabemos, ¿por qué pregunta Dios? ¿Ah? Para probar, para ver si sabemos. ¿Para qué? Para que uno, ¿qué? Uno se pese, para que uno medite, ¿cierto? Es decir, para que uno se actualice. Para eso es que no es que Dios no sepa, ¿no? Obviamente, sino que cada pregunta que viene de eso es para que uno, leyendo la pregunta, uno diga, wow, no me había hecho esa pregunta, ¿no? Y entonces uno medite, analice, y acuerde que meditar es eso, ¿no? Para la gente que no lo ha escuchado, que uno le dice, pastor, yo he escuchado que la meditación es buena. Bueno, depende. Depende de cuál meditación. Si es la meditación bíblica, donde meditar, ¿qué es? Entender, comprender algo, para que por medio de ese entendimiento uno pueda, ¿qué? Tomar una decisión. Eso es meditar. Por eso la Biblia dice, medita en la palabra, ¿cuándo? De día y de noche, medita en ella. Es decir, escudriñela, ¿para qué? Para que usted la entienda y para que usted se haga cuestionamientos y con base en esos cuestionamientos usted pueda tomar decisiones. Eso es meditar, bíblicamente. La otra meditación, pues es la que le enseñan a uno, que cierre los ojos y cruce las piernas y no piense en nada, ponga la mente en blanco y medite. Eso es, pues, hay gente que le gusta y realmente no es recomendable poner la mente en blanco, ¿no? La mente no la ponga en blanco, más bien llénela de pensamientos de Cristo, ¿no? Entonces, hermanos, cada vez que Dios en sus diferentes expresiones nos hace preguntas, precisamente es para llevarnos a ¿qué? A meditar, a pesarnos, ¿no? En la Biblia, Jesucristo, digamos nuestro Señor Jesucristo, registra más de 100 preguntas, muchas preguntas. Y si ustedes ponen a ver, ahorita vamos a entrarle a estas dos, son preguntas que nos deberían llevar a meditar, ¿no? Por ejemplo, y ustedes me van a decir en qué vamos a meditar. Mateo 6:27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Es una pregunta que el Señor hizo, que uno debería ponerlo a analizar. ¿Y a qué conclusión debería uno llegar después de meditar en esa pregunta? ¿A qué conclusión creen ustedes? Por ejemplo, si a ustedes, alguien les dice, vea, pero ¿quién puede a su estatura añadir un codo? Entonces uno debería decir, wow, no me había preguntado eso. Pero un codo, obviamente un codo de medida, ¿no? No un codo de tacaño, ¿no? Eso no. ¿A qué conclusión llegaría uno con esa pregunta? Que el Señor se las hizo, ¿te acuerdas? Se la hizo el Señor, eso está en Mateo. Cuando él decía, eso está metido en el paquete, me acuerdo, algo así. Cuando él decía que por qué se preocupan por lo que han de comer, si vean los pájaros, no se preocupan, porque ¿quién podrá a su estatura añadir un codo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Ah? ¿Qué quiere decir añadir a su estatura un codo? ¿Qué es un codo? Una medida, ¿no? Y cuando dice añadir a su estatura, ¿qué quiere decir? Aumentar la estatura, ¿cierto? ¿Quién puede aumentar su estatura? Nadie, ¿cierto? Ya uno lo que midió, ahora se dirá, pastor, pero yo he visto algunos influencers que mediante operaciones se alargan las piernas. Bueno, pero eso ya es necedad, ¿no? Del ser humano. Pero en la manera natural, ¿quién podrá añadir a su estatura un codo? Nadie, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Hay cosas en la vida, hermanos, que no están en nuestras manos. O sea, hay problemas que nosotros no podemos resolver. Y a veces nos preocupamos más por los problemas que no podemos resolver y no hacemos nada por los que sí podemos resolver. Entonces, por eso el Señor dice, ¿para qué se preocupan por eso? ¿Quién podrá añadir a su estatura un codo? Nadie. Hay cosas que hay que dejárselas a Dios. El problema es que hay cosas en las cuales uno sí puede hacer algo y no hace nada. Ahí sí hay un problema. Entonces, esa es una pregunta que el Señor hizo. Mateo 12:48 dice, respondiendo él al que le decía esto, le dijo, ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Se acuerda de eso? Ya le dijeron, ¿a quién le preguntaban al Señor? ¿Te están buscando quién? Tu madre y tus hermanos. Él dijo, ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y al final, ¿qué respondió él mismo? Todo aquel que hace la voluntad del Padre, esa es mi madre y esos son mis hermanos. Entonces, lo pone a uno a meditar y decir, ¿y entonces será que la familia no es importante o qué? Sí es importante, ¿pero qué? Pero no es lo más importante.
Amén. La familia es importante, pero no es lo más importante. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces mire que son preguntas que los tienen que llevar a uno a meditar. Mateo 17 dice, respondiendo Jesús le dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Wow, ¿no? ¿Por qué el Señor le preguntaba eso? Porque él vino en una generación que incrédula y perversa. Y acuérdense que alguien perverso, ¿quién es? Una persona es perversa cuando ¿qué? Cuando está un escalón más arriba de ¿qué? De ser malo, ¿cierto de sí? Una persona perversa es aquella que, además de ser malo, se goza de la maldad. Eso es ser perverso. ¿Entienden? Entonces, esta generación en la que nosotros vivimos es una generación ¿qué? Perversa. Se goza de la maldad. Y entonces el Señor decía, ¿hasta cuándo he de aguantarlo? O sea, bueno, cuando venga. Mientras tanto, pues seguirán y Él ya no lo ha advertido. Esto va a ir aumentando, ¿no? Entonces, son cosas que hay que meditar, ¿no? Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te digo que hagas? Y es cierto, eso tenía que ya uno meditar, decir, uy, pastor, es cierto, yo cada rato, Señor Jesús, Señor, Señor, y vive la gente como le da la gana. Entonces, por eso el Señor dice, ¿para qué me dices Señor? Para que mejor no me digas nada. ¿Para qué dices que eres mío? Mejor no digas nada. ¿Para qué dices que eres cristiano? Mejor no digas nada. Recuerde que hay un principio en la iglesia que nosotros manejamos que si uno dice que es cristiano, Dios espera todo de uno. Pero que si uno no dice nada, Dios no espera nada de uno. Amén. Así es. Entonces son cosas que tendrían que ponernos a reflexionar. ¿Cierto que sí? Dice, Lucas 14:31 dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 o que vienen contra él con 20,000? Pregunta, ¿no? Que es parecida a aquella que dice que quien antes de construir algo no se sienta primero a ver si tiene todo para que termine y no sea que a mitad de camino se quede sin nada y sea avergonzado, ¿no? Meditar a uno, uy, que es cierto, ¿ah? Antes de yo empezar algo voy a asegurarme que lo puedo terminar. Porque ¿para qué voy a empezar algo? La gente es feliz empezando cosas. Empieza una cosa, la deja a mitad de camino. Empieza otra, también la deja ahí. Empieza otra, también la deja ahí. Nunca termina nada. La Biblia lo que dice es, siéntate primero para ver si tienes lo que necesitas, para que lo termines. Deja de ser de doble ánimo, inconstante en todo lo que haces. Amén, hermanos. Una última, Jesús les dijo, si quiero que Él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Qué a ti? Le dijo él a alguien, sígueme tú. ¿A quién le dijo Jesús eso? A Pedro. ¿Y a quién están hablando? De Juan, ¿no? Porque Jesús iba con Pedro y entonces venía Juan, el discípulo amado, y entonces yo me imagino a Pedro, ¿eh? Ahí es donde le sirve a uno la imaginación. Yo a Jesús ahí, Pedro y Pedro. Y entonces Pedro le dice, Señor, ¿y este qué? Dice, ¿a ti qué te importa? Bueno, así no dice la Biblia, ¿no? ¿A ti qué te importa? Déjalo a él. Sígueme tú. Deja de estar mirando a los demás. Preocúpate por ti. Sígueme tú. Amén. Preguntas, hermano. Pero bueno, el caso, hermanos, es que eso de las preguntas, de estar meditando, como decía Davis ahorita, que hoy está haciendo el papel de Jorgito, eso de, como decía Davis, para que uno se pese, ¿no? Y uno medite. Imagínense, hoy es 13 de julio ya. Hace poquito les estaba diciendo, primer domingo de julio. Bueno, ya dentro de 8 días, prácticamente estamos casi que al final de julio, ¿no? Entonces, el tiempo se está yendo de una manera asombrosa, hermanos. Corre, que da miedo. Bueno, no da miedo, sino que asombra. Eso de que da miedo es una expresión, ¿no? Uy, es que eso está corriendo que da miedo. Pero no es que dé miedo, sino que asombra como tal. Por eso cuando uno cumple años, a veces uno medita y se pregunta, ¿será que yo estoy un año más o un año menos? ¿Qué será? ¿Ah? Entonces, por eso a veces la pregunta es válida. ¿Usted cuántos años tiene? ¿Se acuerdan de Galileo Galilei, no? Que les conté alguna vez la anécdota. ¿Se acuerdan o no? ¿No se acuerdan? ¿No acuerdan de Galileo Galilei? Esa es clásica, ¿cierto, David? ¿Tú qué eres? ¿Tampoco? Jorgito, ¿dónde estás? ¿Acuerdan que una vez estaba... ¿Sí saben quién es Galileo Galilei, no? Un astrónomo. Bueno, ya está muerto, ¿no? Pero yo me imagino a Galileo Galilei, o así lo pintan, pelo blanco, una barba blanca, era un científico. Y entonces estaban ahí entrevistándolo, se veía ahí viejito, ¿no? Y entonces le dicen, Su Excelencia, ¿usted cuántos años tiene? Y entonces él dice, yo creo que
unos 10 o 15. Entonces todo el mundo, wow, ¿cómo así? ¿Cómo así? Dice, claro, yo tengo los años que me quedan por vivir, porque los que viví ya no los tengo. Como tampoco tengo la plata que ya me gasté, ni el tiempo que perdí. ¡Wow! Imaginen ustedes esa sabiduría. Entonces a veces uno, por eso que uno dice, ¿cuántos años tengo? Uno dice 50, 40. ¿Será que los tiene uno? No, ya no los tiene, eso ya pasaron. Lo que realmente uno tiene es lo que está por delante. Por eso Pablo mismo decía, ciertamente hermanos, ¿qué cosa? Dejando todo atrás. ¿Por qué? Porque eso ya no lo tengo. Vea, si usted se pone a pensar desde hoy, 13 de julio para atrás, hay muchas cosas que usted hizo y hay muchas cosas que usted no ha hecho. Y hay muchas cosas que ya no va a hacer. Pero ya ya no importa, de ahí para atrás. Lo importante es qué va a hacer usted de aquí para adelante. Por eso es que en las cosas de Dios no es tan importante lo que usted hizo. En las cosas de Dios, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eso es lo importante. Cristo no vino a morir por lo que nosotros éramos, porque para mal negocio, ¿no? El Señor vino a morir por lo que nosotros podemos llegar a hacer en las manos de Él. Ese es el negocio. Amén. Muchas gracias. Ese es el negocio, ¿sí o no? Entonces, bueno, eso contestaba el buen Galileo Galilei, y haciendo referencia a eso, meditando, pues hay cosas en la vida, hermanos, que nosotros perdemos y que definitivamente algunas las podemos recuperar, otras no. ¿Cierto que sí? Digamos, dentro de algunas cosas que uno podría recuperar, en algunos casos, no siempre, la familia, a veces, en algunos casos se puede recuperar, en la mayoría de los casos no, pero en algunos casos se puede. La estabilidad económica uno la puede recuperar, ¿cierto? ¿Cuántos no hemos perdido la estabilidad económica y después nos volvemos a recuperar otra vez? Algún bien material, son cosas que se pierden y se pueden recuperar, hermanos. Pero hay cosas que no se recuperan, como yo les dije ahorita, en lo natural, por ejemplo, el tiempo no se recupera, porque a veces uno le dice, no, es que yo ya volví otra vez a hacer amistad con mis hijos, entonces vamos a recuperar el tiempo perdido. No, eso no se recupera. Porque dice, bueno, vamos a tratar de construir una relación y tratar de superar aquello que perdimos, pero ya ese tiempo se perdió, ya está perdidito. Las palabras que se dicen también ya no se pueden recuperar, hermano. ¿Han escuchado eso? ¡Ay! Es que yo no lo quería decir, pero lo dijo, entonces ya no hay nada que hacer. La palabra dicha no se puede recuperar. Las oportunidades perdidas, hermanos. A veces a uno se le presentan oportunidades que uno no aprovecha, y esas oportunidades ya no se pueden recuperar. De pronto más adelante tendremos otras oportunidades, pero esa que se fue, ya no se puede. Por eso es que cada vez que usted tenga oportunidad de algo, primero analice, siéntese y si está dentro de lo que usted quiere, en línea a la voluntad de Dios, aproveche las oportunidades. Las oportunidades hay que aprovecharlas. Amén, ¿o no, hermanos? Y en lo espiritual, hermanos, hay algo que si uno pierde tampoco lo puede recuperar. ¿Qué es? El alma, ¿no? Si era pastor, pero ¿por qué? Si mientras uno esté vivo, uno puede volver en amistad con Dios. Sí, pero es que mientras uno esté vivo todavía no ha perdido el alma. El alma está ahí. Usted puede ser el que sea. Cristiano o no cristiano, moro o no moro, bueno, moro o no cristiano, creyente o no creyente, todos tenemos un alma. Y mientras estemos vivos, todavía no la hemos perdido. El problema es cuando usted muere físicamente, ahí, ¿qué pasó con el alma? Pero cuando usted muere físicamente y si perdió el alma, ya no la puede volver a recuperar. Eso es una realidad, hermanos, en lo espiritual. ¿Amén o no? Entonces vamos a hablar un poco del alma, ¿no? O sea, tenemos que hablar del alma. Acabamos de leer 2 versículos donde se hacen las preguntas. Hermano, y si ustedes escuchan esos versículos, díganme, ¿qué doctrinas hay metidas ahí? El Señor les pregunta a ellos, dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué doctrinas hay ahí metidas? La salvación. ¿Y la otra cuál es? La del alma, ¿no? Entender un poquito qué es el alma como tal. Acuérdense que nosotros somos seres, ¿qué? Tripartitos. ¿Tenemos un qué? Un cuerpo que cuando muramos vuelve al polvo. Tenemos un espíritu que cuando muramos regresa a Dios. Y somos un alma. Somos un alma. ¿Y por qué decimos somos un alma? Porque en el alma se concentra todo lo que uno es. Sus sentimientos, sus miedos, sus anhelos, las decisiones, la capacidad de decidir, el intelecto, todo está ahí en el alma, ¿no? Por eso es que cuando uno muere, el cuerpo va para la tierra, el espíritu vuelve a Dios y el alma, que es donde está todo lo que nosotros somos, esa es la que entra en juego, ¿no? Esa es la que va a juicio como tal.
Entonces somos tres partitos, tenemos todo eso, ahí donde está la esencia. Y entonces por eso el Señor lanza estas dos preguntas que acabamos de leer, muy relacionadas con el tema de ¿qué? Del alma, ¿no? Básicamente, ahorita la vamos a ver. Y de esas dos preguntas posiblemente surge esa pregunta evangelística, hermanos, los que han hecho evangelismo, los que hemos hecho evangelismo, sabe que hay una pregunta que uno le hace a la gente de la clásica de evangelismo. ¿Cuál es? Esa, ¿no? Oiga, y si usted se muere ahorita, ¿para dónde se va su alma? A ver si la gente sabe, ¿no? O sea, ¿me entiende? A ver qué respuesta tiene, ¿no? Y esa pregunta, acuérdate que las preguntas, ¿para qué son? Para que uno se pese, ¿cierto que sí? Entonces, si a uno le lanzan esa pregunta, oiga, si usted se muere ahorita, ¿para dónde se va su alma? Entonces es una pregunta que uno no debería contestarla ¿con qué? Con ligereza, ¿cierto que sí? Uno debería meditar muy bien en la respuesta. Lo que pasa es que hay gente que de una, al cielo con el Señor. Es más, me está esperando el seno de Abraham. Todo el mundo allá, ¿no? Ya San Pedro ya tiene mi nombre en la lista, tiene las llaves en la puerta y todo. Es lo que todo el mundo dice, ¿cierto? Que eso no deja de ser más que una intención en el corazón de uno. Está bien. Y qué bueno sería que eso que usted afirma así de una, pues sea una realidad, qué bueno. Pero es una pregunta que uno no debería responder ¿con qué? Con ligereza, como otras cosas que la Biblia recomienda que no hagamos con ligereza, que no nos dejemos ¿qué? Poner manos con ligereza, que si vamos a orar, oremos con entendimiento, no con ligereza, que si vamos a cantar, cantemos con entendimiento, no con ligereza. Entonces no deberíamos contestar esa pregunta así como tan ligeramente, ¿no? Meditar realmente, ¿no? Y ahorita vamos a entrarle un poquito a eso, ¿no? Y bueno, el Señor lanza esas dos preguntas y dice, ¿qué aprovechará el hombre si gana el mundo y perdiere su alma, ¿no? Que es una pregunta que yo creo que no necesita uno ser un premio Nobel de literatura, ni de historia, ni de filosofía para entender, que le digan a uno, vea, ¿de qué le sirve al hombre que gane tantas cosas si pierde su alma? Obviamente la persona tiene que saber qué es el alma, que por eso arrancamos por ahí sabiendo que el alma es lo que somos, ¿cierto decir? Y hay muchos ejemplos que a uno le podrían ilustrar eso. Hace tiempo que vimos este tema aquí, yo les ponía el ejemplo de Alejandro Magno. ¿No se ha oído hablar de Alejandro Magno? Y miren algunas cosas, eso es historia nada más. Durante siglos, Alejandro Magno, para que ustedes vean la persona a la que estamos hablando, ¿no? Ha sido considerado, digamos, a través de la historia, como uno de los más grandes estrategas militares que ha habido, ¿no? Recuerde que ¿qué es lo que hace un estratega? Diseña estrategias, ¿sí o no? Planea, ¿cierto? Es decir, un estratega es el que analiza una situación y tiene la capacidad de elaborar un plan que garantice ¿qué? La victoria, ¿cierto? Eso es un estratega. Por eso es que a veces erróneamente a los técnicos de fútbol, que ni siquiera son técnicos, son alineadores, les dicen estrategas. ¡Bah! ¿Qué estratega ni qué nada? ¿Me entiendes? Es un título muy, muy elaborado, ¿no? Pero Alejandro Magno ha sido catalogado como uno de los mejores estrategas. Imagina que en 13 años forjó el mayor imperio de la historia. Dominó Grecia, la tierra de los faraones, Anatolia, el Oriente Próximo, el norte de la India. Cuando tenía 30 años, Alejandro Magno fue rey de Macedonia, fue hegemón de Grecia, fue faraón de Egipto y gran rey de Media y de Persia. Con 30 años, ¿eh? Le gustaba que le llamaran Dios, porque así es, ¿no? A la gente cuando tiene cierto poder y cierta fortaleza le gusta que le llamen Dios sin serlo. ¿Por qué? Porque era un monarca poderoso, carismático, era seductor, era un guerrero cuajado. ¿Saben qué es un guerrero cuajado? Pues cuajado, o sea, también forjido y todo ese asunto. Porque aquí no conocen la cuajada, ¿cierto? ¿No? ¿Sí? ¿La conocen? Pero esa es otra cuajada, ¿no? Pero este era un guerrero cuajado. Obviamente él desencadenaba alabanzas y también críticas, ¿no? O sea, sembraba duda, amores y odios, pues a donde pasaba. Tuvo amantes, hombres y mujeres. El hombre le pegaba lo que le atravesara, ¿no? Tuvo varias esposas y tuvo hijos. Entonces, al final, el hombre andaba siempre en búsqueda de ¿qué? De gloria, en gloria, y gloria, y gloria. Y nunca nada le parecía suficiente. Él recibió formación humanística militar, estudió retórica, matemática, literatura, historia, medicina, se ejercitó en esgrima, equitación, tácticas de guerra. Era un excelente jinete y un guerrero implacable. Mataba, saqueaba, aplastaba y arrasaba. ¡Wow! Entonces estamos hablando de ¿qué? Un personaje, ¿ah? ¿Cierto que sí? Pero miren cómo murió.
Sí, la muerte todavía es un misterio y pareciera ser que murió envenenado, pero sí murió lo que dice Marquitos, borracho. Una persona dada al alcohol, borracho. Entonces, conquistó tantas cosas y al final no se pudo conquistar a sí mismo. ¿Conoce usted gente así? Muchísima, ¿cierto? Como Alejandro Mando, no, pastor, gente que tiene sus cosas. O cuántos casos no hemos visto, hermanos, de personas que uno los ve, artistas famosos, tienen mansiones allá en Estados Unidos, colecciones de carros, mujeres, vicios, lo que sea. Tienen una cantidad de deleites en la carne y al final terminan ¿qué? Suicidándose. ¿Por qué? Por depresiones. Entonces controlan tanto, conquistan tanto y al final no se conquistan. Entonces, ¿de qué sirve eso? De nada, ¿cierto? No sirve absolutamente de nada, ¿no? Entonces, no pudo Alejandro Magno conquistarse a sí mismo, pero sí conquistó todo lo que se puso al frente de él. ¿A quién le pasó algo parecido? Bíblicamente. ¿A quién? Sansón, dice Davis. Sansón podría entrar ahí también. O sea, también una persona que tenía tanta fortaleza y fuerza, usado por Dios, escogido por Dios antes de nacer, pero al final lo derrotó, ¿qué cosa? Su debilidad por las mujeres, ¿no? No es que le estemos echando culpa a las mujeres, sino que así dice la Biblia, no sé. Pero ¿quién más? Salomón también, ¿no? Tuvo de todo, ¿cierto que sí? Riquezas y todo, y al final lo mismo, ¿no? Aunque malas estrategias que hizo, porque en el caso de Salomón sí fue que me voy a casar con la hija del faraón para tener paz con ellos y no entrar en guerra, y entonces se fue enredando y enredando y al final se formó un enredo tremendo, ¿no? ¿Estamos claros en eso, no, hermanos? Entonces, por eso es que en línea a eso, la iglesia como tal, nosotros tenemos que seguir en la misión que el Señor nos dejó, ¿no? Vayan, ¿y qué cosa? Hagan discípulos, adviertan a la gente, enseñen lo que ustedes han aprendido. Y entre las cosas que el Señor nos enseñó, es que nosotros tenemos que asegurar, ¿qué cosa? Ligado al tema de hoy. El alma, ¿no? Tenemos que asegurarla, ¿verdad? Y para que la gente entienda la importancia de guardar el alma y de asegurarle al alma una salvación, es inevitable que a la gente se le hable de ¿qué? De la salvación, sí, del pecado y todo eso. Pero, por ejemplo, ¿de dónde? Del valor del alma, sí. Pero digamos, hay un mensaje que en las iglesias ya casi no se enseña, que nosotros lo enseñamos hace poco aquí. Arrepentimiento, ¿cuál? El infierno, ¿cierto? Sí. Ese es un tema del que hay que hablarle a la gente, del infierno. ¿Por qué? Aunque sea, a ver si, no, que no es la idea, ¿no? Que la gente diga, ay, entonces qué miedo, entonces me voy para acá. Porque, bueno, está bien. Es importante que la gente sepa que es un lugar que de sufrimiento, es un lugar de tormento, ¿no? Entonces, es inevitable que nosotros hablemos del infierno como lo hizo ¿quién? Jesús, ¿cierto que sí? Jesús lo enseñó, de hecho fue la persona que más habló del infierno, eso ustedes lo saben, ¿no? Entonces, tenemos que hablar del infierno, pero hablarlo ¿con qué? ¿Con bases qué? Bíblicas, con bases bíblicas, como se debe hacer, no como lo habla mucha gente, ¿no? De que el infierno y que sí, que el infierno lo pintan pues como una caricatura, acuérdense que y muchas fantasías de gente, es que yo estuve, acuérdense que les he contado, ¿no? O sea, ustedes lo han visto también, gente que dice, este domingo estará en la iglesia tal, el apóstol yo no sé qué, que estuvo dos días en el infierno, y entonces viene a contarle a la iglesia cómo es esa experiencia. Y digo, 2 días en el infierno, bueno, pero suena risible, ¿cierto? Pero ¿sabe qué es lo más triste de eso? Que hay gente que lo cree, y la iglesia se llena para ver ese testimonio tremendo de impacto. Eso es pura fantasía, ¿no? O sea, ya nosotros tuvimos la oportunidad de hablar aquí del infierno y ya ustedes manejan más o menos cómo anda esa parte como tal, ¿no? Entonces, con bases bíblicas como tal, pero no solamente eso también, porque hay gente que se especializa o se centra o digamos como que se obsesiona en hablar del infierno también. Y tampoco se trata de eso, ¿no? El evangelio es todo un ¿qué? Es todo un paquete, ¿cierto? Decir, también a la gente hay que decirle que el reino de Dios, ¿qué cosa? Se ha acercado, ¿cierto? Decir, y que la vida eterna, ¿qué pasa? Está al alcance. Y que lo único que tenemos que hacer, ¿qué es qué? Echar mano de ella. Echa mano de la vida eterna. Porque para eso el Señor, eso fue de las cosas que el Señor vino. A darnos, ¿qué cosa? Vida. ¿Y vida qué? En abundancia. Que quiere decir vida eterna, o sea, una vida plena como tal. Amén, hermanos.
Entonces, echar mano de ella, entender todas esas cosas hay que explicarlas, hay que predicarlas. Y entonces por eso se nos insta a que la iglesia tiene que seguir predicando. ¿Y la iglesia quiénes somos? Nosotros. ¿Predicando cuándo? A tiempo y fuera de tiempo. Y si uno suma el tiempo y fuera de tiempo, al final, ¿qué nos deja suma? Todo el tiempo, ¿cierto que sí? Todo el tiempo hay que predicar. Pastor, es que yo no, vieras que yo soy malo para hablar. ¿Qué dice la Biblia? Hay que predicar en tiempo y fuera de tiempo. ¿Y si es necesario? ¿Y si es necesario? Hablar. ¿Qué dice la Biblia? Hay que predicar. Y si es necesario, hablar. Entonces no es excusa. Es que era que a mí no se me da la oratoria, pastor. No, es que la Biblia dice que si es necesario, hable. Si no, predique. Entonces, ¿cómo predico sin hablar? Predique con su testimonio, con la forma en la que usted actúa, la forma en la que se comporta. Predique con eso. Amén, hermanos. Entonces hay que seguir perseverando en eso, ¿no? Entonces, vea, ¿por qué estos temas se vuelven, todos los temas de la Biblia son importantes, todos? Pero ¿por qué en esta sociedad que estamos viviendo se vuelven tan importantes? Porque la sociedad en la que vivimos es una sociedad ¿qué? Perversa, ¿cierto? No olviden. La sociedad en la que vivimos es una sociedad perversa. Y entonces, como es una sociedad perversa donde la gente ama hacer el mal, nosotros vivimos en una sociedad, hermanos, antes le decían a uno, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿cierto que sí? Ahora no, ahora le dicen a uno, dime lo que tienes y te diré cuánto vales. Así es ahora, ¿cierto que sí? Entonces, por eso es que hay tanto materialismo y tanta obsesión de conseguir y obtener, y la gente tiene y le gusta acumular y acumular. Y no estamos hablando solamente de riquezas, ¿no? Acumular títulos y reconocimientos, y le gustan que básicamente siempre como estar por encima del promedio como tal. Y usted se dirá, pastor, y entonces, ¿es malo eso? Que yo me esfuerce por conseguir un título y después otro título y un reconocimiento y aquí allá y una propiedad y que yo tenga mi negocio. ¿Eso es malo? No. Lo malo que es que eso sea la prioridad para mí. Eso sí es lo malo, ¿no? Pero acuerde que el Señor no tiene problemas con la riqueza ni nada de eso. Tiene problemas es cuando por causa de eso o de los reconocimientos de los títulos lo dejamos a Él. O sea, me dejan a mí, dice el Señor, que soy fuente de agua viva. Y se cavan para ellos, ¿qué cosa? Cisternas rotas que no retienen nada. Amén, hermanos. Entonces, ahí es donde está el problema, pero básicamente no es que sea malo, el problema es centrarse en eso. Ve, hay unas películas, hermanos, a mí me gusta ver películas y le pongo cuidado. Pronto usted las ve y no sé si las ha visto estas películas. No, bíblica, ¿ve? Cristiano. Hay una que se llama Gods. ¿La vieron? Bueno, el que no ha visto esa película es porque no ve televisión, man. La ha visto como 40,000 veces. Y lo más tremendo es que en todas las películas matan al muchacho. Pero bueno, Gods, ¿acuerdas de esa película que matan al muchacho y que entonces el alma de él se queda aquí? Y entonces porque él no sabe por qué y nadie lo ve y que hay una medium que lo oye, ¿acuerdan? Entonces, pero no les voy a contar la película tampoco. Lo que quería nada más de ahí sacar para este tema es que no sé si ustedes se acuerdan que en esa película, los que la vieron y los que no la han visto, más o menos traten de entender. Cuando en esa película moría alguien que era malo, ¿ustedes se acuerdan cómo se lo llevaban? Venían ahí unas cosas, unas manchas negras ahí, y lo jalaban y era como un desespero, se lo llevaban, ¿cierto? Y entonces cuando vinieron por el protagonista, ¿cómo fue? Baja unas luces y un resplandor. Usted dirá, pastor, y así es. Bueno, es una película, hombre. Pero de pronto así es. Y creo que no está lejos de la realidad. Yo creo que, ¿me entiende? Entonces, ¿cuándo se va a preocupar uno que vengan esas cosas negras si uno ha actuado bien? ¿Me entiende? Entonces, posiblemente. Pero la otra película que le quería mencionar es una que dice, ¿conoces a Joe Black? Esa sí la han visto también, ¿cierto? ¿Sí? Que es una película de un señor que ya está mayor y entonces él viene la muerte. Y ustedes dirán, pastor, pero a mí me han dicho que la muerte era una calavera, no me dijeron que era Brad Pitt. Bueno, esa es una película, ¿cierto que sí? Pero bueno, el caso es que viene la muerte por él y están en ese proceso de llevárselo, pero lo que quería mencionarles para que meditemos en eso es que cuando llega el momento de que el Señor se va a ir y él va con la muerte, Brad Pitt, ¿no? Va con la muerte y entonces él le dice, ¿tengo algo de qué preocuparme? Y entonces la muerte le dice a él, ¿personas como tú? No.
Mire, mediten eso. O sea, para que ustedes vean que cuando usted vea una película, mediten cualquier detallito. Son cosas espirituales. Entonces le dice, tengo algo que me preocupa la muerte. ¿Personas como tú? No. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la Biblia? Lo que tú siembres, tú cosechas. ¿Cierto que sí? Entonces, cuando usted siembra bien, usted vive bien, en obediencia, en otras palabras, usted está preparado, usted está listo para su encuentro personal con el Señor. Cuando a usted le llegue el momento de encontrarse con la muerte, que la muerte no es la cesación, simplemente es un cambio de estado, usted no tendría uno por qué preocuparse, ¿no? ¿Por qué? Porque uno va a cosechar lo que sembró. Por eso la Biblia dice que para los cristianos, ¿la muerte qué? Es ganancia, ¿cierto que sí? Y que Dios se goza de la muerte ¿de quién? De sus santos. Amén. Entonces nada más para que tenga presente eso, decir, y cierro ahí el paréntesis de Hollywood, como tal, lo que estamos hablando de películas, pero quería, para que usted vea que no necesariamente usted tiene que ver una película que sea cristiana para que usted pueda sacar. ¿Por qué? Porque todo lo natural tiene su paralelo espiritual, todo, como se los he dicho varias veces, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, en la medida en que uno haya sembrado en el espíritu, cosechará en el espíritu. Entonces, la muerte no tiene por qué ser una preocupación. El problema es cuando uno cometa la mayor irresponsabilidad que puede haber en esta vida. ¿Cuál es? ¿Cuál es la mayor irresponsabilidad que nosotros podemos hacer? ¿Y cómo le llama la Biblia a eso? Defraudar el alma, ¿cierto? ¿Sí? El que peca, defrauda su alma. ¿Y qué es defraudar? Quitarle a alguien algo que es de él. Eso es defraudar, que viene de fraude, ¿no? O sea, usted comete un fraude, usted defrauda a alguien cuando hace a alguien, le quita algo que es de él. Y por medio de artimaña y se lo quita, ¿cierto? ¿Sí? ¿O qué? Eso, o se lo despoja, ¿sí? Entonces, en ese caso, nuestra alma, hermanos, tiene derecho a ser salva. ¿Por qué tiene derecho a ser salva? ¿Por qué nuestra alma tiene derecho a ser salva? ¿Por qué todos los que estamos aquí, usted en el video, nosotros tenemos derecho a ser salvos? ¿Por qué? Porque ya Cristo vino, pagó el precio. Por eso, ¿cierto? Ya Él pagó el precio, ese sacrificó Él. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener, ¿qué cosa? Vida eterna. Entonces, nuestra alma tiene derecho a ser salva, pero por medio del pecado uno la defrauda, es decir, uno le quita ese derecho. Y esa es la mayor irresponsabilidad que uno podría hacer en la vida, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, ese es el problema, hermanos. Recuerde eso, el que peca defrauda su alma. Entonces, tener metas, tener anhelos, tener sueños, está bien. Todo eso está bien. Pero de nada servirían si perdemos el alma. De nada sirven. ¿Para qué? Nos sirven aquí, las cosas materiales. Por eso era que Pablo le decía a Timoteo, ejercítate ¿qué? En la piedad. Porque el ejercicio corporal, pues sí, está bien, ayuda para uno mantenerse presentable. Acuérdate que el cuerpo hay que mantenerlo saludable, porque a la larga el cuerpo es lo que nos sostiene, ¿cierto? Un cuerpo saludable, unos huesos sanos nos permiten estar firmes, parados. Unos huesos sanos son símbolo ¿de qué? De estabilidad. Por eso es que cuando el pueblo de Dios se sentía que desfallecía, ¿qué decían ellos? Se están secando mis huesos, decían, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando a uno en lo natural se le secan los huesos, se desmorona. Entonces es bueno mantener el cuerpo saludable, pero eso solamente nos va a servir aquí en lo temporal. Pero como nosotros no estamos apuntando aquí, sino allá, entonces para allá hay que ejercitarse de otra forma. Por eso le decía, ejercítate en la piedad, que eso es realmente lo que sirve, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos anhelos, tenemos todo, pero obviamente de nada nos servirían si perdemos el alma, que es lo que estamos hablando, ¿no? Por eso es que cuídese de lo que le pasó al salmista, Asaf, ¿se acuerda? Que él andaba bien, firme y todo eso, pero comenzó a distraerse mirando la prosperidad del impío, ¿no? Entonces, no se distraiga viendo lo que los demás tienen, y ese tiene más que yo, y ese tiene un carro mejor que yo. No, disfrute, gócese con lo que usted tiene, pero entienda que eso es temporal. Enfóquese en lo principal, que es en una eternidad. Amén, hermanos. Además, sobre todo ahorita que existen culturas, existen enseñanzas donde comamos y bebamos, que qué cosa, que el mundo se va a acabar y se acaba esto y se acaba todo, ¿no? Pero eso era algo que pensaban, por ejemplo, los faraones. Usted sabe, no sé si ustedes saben que a los faraones les gustaba que los enterraran con qué, con todo, ¿no? Con todo su oro y sus coronas y todo eso.
O sea, sabiendo que esas tumbas al final terminaban saqueadas, ¿no? Y eso nadie se llevaba nada para allá, ¿no? Entonces, por eso la enseñanza de la palabra, y para que la tengamos todos presentes, es Proverbios 5:18 dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Ahora si dirán, pastor, pero yo no tengo mujer. Bueno, está bien. Entonces, la enseñanza ahí es, disfruta lo que usted tenga. Disfrútalo en su juventud, en su vida. Disfrútelo, no acumule. Una cosa es acumular y otra cosa es tener reservas, ¿no? Recuerde, cuando José le dio el consejo al faraón de que guardara grano, no era por acumular, era pensando en que iba a haber una época de ¿qué? De vacas flacas, ¿se acuerdan? Entonces disfrute, es que cuando uno dice eso es que hay gente que a veces por acumular no disfruta, no, disfrute de su esfuerzo, de su trabajo. Si quiere, si puede y tiene con qué viajar, viaje. Eso sí, dice ahí, ¿con quién? ¿Con quién, Miguelito? La mujer de tu juventud. Amén. Dice, ¿cierto que sí? Entonces, cada uno disfrutará en su manera. Entonces, disfrutemos lo que tengamos en vida, ¿no? Porque ya después otros vendrán a disfrutar como tal, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, recuerde, Dios nos ha puesto como atalayas, pero lo más importante es que nosotros seamos atalayas ¿de quién? De nosotros mismos, ¿no? A veces hay gente, vea, y sobre todo hoy en día, hay gente preocupada por los demás. Y es preocupado para que la gente viva como debe ser y vivan en obediencia y santifiques y todo. Y uno dice, ¿y a ti qué? ¿Estás siendo atalaya de ti mismo o no? ¿Te estás pesando a ti mismo? Esa es una buena pregunta, ¿cierto? Sí. El mismo Pablo lo decía, ¿no? O sea, yo no me puedo descuidar. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que yo, habiendo sido, ¿qué? Heraldo de muchos. ¿Saben qué es un heraldo? Es como esa persona que está constantemente anunciando, advirtiendo, ¡hey! Cuidado, no se descuiden, ¡hey! Heraldo. Habiendo sido heraldo de muchos, venga yo a ser descalificado. Y así le pasa a muchos, ¿ah? Así le pasa a muchos. Yo no sé si alguna vez les conté la historia de los dos sicarios que eran de Pablo Escobar allá en Colombia. Hay dos muchachos hermanos que eran sicarios de Pablo Escobar y los mataron, obviamente, ¿no? Y resulta que el papá de esos muchachos, pues yo lo escuché a un pastor allá en Colombia, el papá de esos muchachos era, o no sé si se murió o no, era pastor. Y claro, la preocupación de él eran los muchachos del barrio, la comunidad y aquí y allá. Yo decía, ¿y sus propios muchachos, sus propios hijos qué? ¿Me entiendes? Hay gente que es heraldo de los demás. ¿Y qué pasa con tu vida, tu propia familia? ¿Qué pasa, no? Amén. Amén, hermanos. Entonces, hay que tener presente que nosotros tenemos que ser atalayas de nosotros mismos, ¿no? Por eso es que la palabra en Proverbios nos dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero que al final es un camino ¿de qué? De muerte, ¿no? ¿Y por qué a veces uno dice, uno le cuesta, es como más fácil mirar que el camino de los otros no es derecho? Y uno no se pone a analizar el camino de uno, porque la misma palabra dice que es muy difícil que uno mismo pueda reconocer ¿qué cosa? Sus propios errores, ¿no? ¿Quién reconocerá sus propios errores? Difícilmente. ¿Por qué? Y por eso el mismo salmista, ahí en ese mismo salmo dice, guárdame, Señor, ¿de qué? El mismo salmo. ¿Cuál es el pecado oculto? Va bien. El mismo salmista dice, ¿quién podrá reconocer sus propios errores? Nadie. Por eso, Señor, guárdame del pecado oculto que es la soberbia, dice ahí. Guárdame de la soberbia. ¿Por qué? Porque qué fácil es uno ser soberbio en creer que todo el mundo está mal, pero uno está bien. ¿Entiende? Y por eso muchas veces obviamos o pasamos por alto eso de ser atalayas de nosotros mismos, que es clave, hermanos. Por eso mismo Pablo le decía a la iglesia de Corinto, vea, consejos, ¿no? Todo eso que estamos hablando son consejos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ¿qué? Del alma. Tenemos que mantener el alma, ¿no? Por eso Pablo le decía a la iglesia de Corinto, le decía, vea, esto es una carrera. Usted sabe, ¿no? Esto es una carrera y hay que saberla correr. La gente que practica atletismo sabe que uno tiene que saber correr las carreras. Por ejemplo, los atletas, si es una carrera larga, los atletas no es que salen desde la meta pues encendidos y todo eso y ya a la mitad de la carrera ya están cansados. No, uno tiene que saber correr las carreras. ¿Han visto esos ciclistas que a veces van ahí en los últimos 500 metros? ¿Qué pasa? Sacan toda la fuerza que tienen, hacen un sprint y ganan. ¿Por qué? Saben correr las carreras. Dice, yo dosifico mis fuerzas. ¿Ah? Dosifico mis fuerzas, yo regulo.
¿Me entiende? Entonces Pablo decía, esto es una carrera, y entonces él dice, vea, yo de esta manera la corro. Dice, yo así corro, no como a la aventura. De esta manera peleo. Cuando él dice, yo corro una carrera como, no como a la aventura, o sea, yo la sé correr. Yo sé esta carrera larga, dosifico mis fuerzas. Por eso es que en las carreras muchas veces les he contado que los atletas van un día antes y hacen el recorrido para saber, por lo menos para saber dónde empieza y dónde termina la carrera, ¿cierto? Sí, entonces, no es como a la aventura, no es como a lo que salga, hay que saber correr las carreras. Dice, y de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Uno no puede pelear con alguien golpeando al aire. ¿Por qué? Porque mientras yo golpeo al aire y no le pego al otro, pues me van a pegar a mí. Entonces, no, ahora sí, pastor, ¿usted está estando a pelear? No, estamos hablando de boxeo. Entonces uno tiene que, ¿qué cosa? Asegurarse, guardia arriba, pero no pelearla como pegándole al aire, porque yo nunca le voy a ganar a nadie pegándole al aire. Entonces él dice, no como con quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo, dice, y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo yo mismo venga a ser eliminado, ¿no? Entonces por ahí anda el tema, hermanos, pero vamos a retomar otra vez esa pregunta evangelística que hicimos ahora, de que si usted se muere ahora, ¿a dónde iría su alma, no? ¿A dónde iría su alma? Entonces partamos, hermanos, de cosas que tenemos que tener bien aterrizadas. Parte de ellas es que todos vamos a morir. Es una realidad, ¿no? Todos vamos a morir. No se crea que el cuento de que la muerte no tocará tu casa. No, no, no. Todos vamos a morir. Todos vamos a morir y vamos a ser pesados, y ahí es donde se va a ver si vamos a ser hallados faltos o no de peso, ¿no? Recuerde, todos vamos a morir, vamos a ir a juicio, vamos a ser pesados, y ahí es donde se va a saber, ¿no? Y entonces, hermano, cuando uno lee historias relacionadas con estas que la vimos cuando vimos el tema del infierno, cuando uno ve historias como la que está en Lucas 16, 19, de la parábola del rico y Lázaro, ¿acuerdan? Que la vimos. Rico y Lázaro, un rico en el infierno y Lázaro pobre en el seno de Abraham o en el paraíso, y el de acá, que tuvo muchas posesiones. Por eso les decía a ustedes que de qué le sirve a uno en vida tener tantas posesiones y al final pierde su alma. ¿Para qué? No le sirve de nada, ¿no? Entonces te dirá, pastor, entonces usted está queriendo decir que lo mejor es vivir como un arrastrado en vida para que uno salve su alma. No, tampoco, ¿no? Porque ni es que todos los pobres van al cielo, ni es que todos los ricos van al infierno, ¿no? Al cielo, ¿quién se va? O el seno de Abraham, o al paraíso, ¿quién se va? Toda aquella persona que en obediencia haya caminado en santidad, obedeciendo la palabra de Dios. Amén. Rico o pobre. Lo que pasa es que las riquezas, pues obviamente dificultan más por el amor a las riquezas, ¿no? Pero ¿qué enseñanza nos deja esa parábola ligado al tema que estamos acá? Primero, obviamente, que hay un abismo entre cielo e infierno. ¿Cierto? Sí, no es que uno se pasa de un lado al otro y este fin de semana voy a ir al cielo a pasar el fin de semana allá y después vuelvo al infierno. No, no, el que se fue para el infierno allá quedó, porque dice la palabra que cuando el árbol se doble, a donde caiga, ¿qué pasa? Ahí queda, ¿no? Entonces, básicamente eso es fantasía. Esa gente que estuvo dos días en el infierno y un día en el cielo y viene acá a contarnos la historia. Fantasía, ¿no? ¿Qué más? ¿Nos da enseñanza eso? Que no hay, hermanos, que minimizar las advertencias que nos da la palabra y la gente que la predica. Estas advertencias del infierno y todo eso no es fantasía, es realidad. Entonces, ahora usted dirá, pastor, es que yo no creo en nada de eso. Bueno, está bien. Si usted quiere esperarse a que usted muera para que verifique si es cierto o no, es un problema suyo, ¿no? Pero básicamente nosotros tenemos que en vida asegurar para dónde queremos ir. Eso ya lo hemos visto, pero quería retomarlo, ¿no? Porque acuérdate que Abraham le decía al rico, pero acuérdate que a ti en vida se te dio todo, ¿no? En vida, ¿no? Pero no aprovechó, ¿cierto que sí? Entonces, es necesario, hermanos, escuchar las advertencias y básicamente eso de que nadie por ser rico allá, ni mucho menos. Que él le decía, que alguien le diga a mis hermanos que esto es cierto, ¿no? Mándales a alguien. Y digo, no, ellos allá tienen a la gente. Gente que predique la palabra hay, hermanos, cada vez menos. Gente que hable del infierno hay, cada vez menos, pero sí lo hay. Pero aquí está la palabra, ¿no? Acuérdense que tenemos la palabra profética más segura, ¿no? Entonces, Pedro la tenía clara. ¿Acuerdan cuando la gente comenzó a irse porque el Señor estaba hablando fuerte? Y que Pedro, ¿qué le dijo al Señor? Señor, ¿pero qué? ¿A dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿a dónde vamos a ir? Porque él les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Dijo, ¿a dónde vamos a ir? No tenemos lugar a dónde ir. Entonces, hermanos, meditemos en esa pregunta. Si usted se muere ahora, ¿a dónde iría su alma? Porque muchas veces cuando les hablé de evangelizar, es una pregunta muy común que uno le hace ¿a quién? A la gente.
a la gente, ¿cierto que sí? Pero difícilmente nos las hacemos ¿quién? Nosotros mismos. Y ahí es donde deberíamos empezar, ¿no? Y entonces dirá, pastor, pero ¿para qué me lo voy a hacer yo? Bueno, entonces la pregunta del millón es, ¿tenemos todos, usted en el video, todos, yo, la respuesta totalmente clara? ¿La tenemos? Sin ligereza, ¿no? Acuérdese, sin ligereza. ¿La tenemos o no? Porque hay mucha gente que es buena para evangelizar y llamar al arrepentimiento y todo eso, pero cuando se les hace esta pregunta, para ellos mismos, dudan, titubean. Y entonces está diciendo, pastor, pero usted acaba de decir que hay que meditar la respuesta. Sí, una cosa es meditarla y otra cosa es tener duda. ¿Me entiende? Básicamente es eso, ¿no? Entonces, tienen duda, titubean ante esa pregunta, no saben realmente con certeza cuál sería, ¿no? Vea, acuérdense de este pasaje que está en Lucas 23:39, que relata la Biblia cuando el Señor iba a ser crucificado o cuando ya estaba en la cruz. Recuerde que él tenía a los lados, ¿qué tenía? 2 celotes, ¿cierto? Y la Biblia dice que esas personas eran, ¿qué cosa? Malhechores. ¿Qué es un malhechor? Que hace cosas malas, ¿no? Malhechor, que hace hechos, obras malas, ¿no? Entonces habían 2. Y ya saben, ustedes conocen la historia muy bien. Había uno, dice la palabra ahí, que obviamente están en la misma situación, porque es que a veces uno dice, ¿por qué se salvó el ladrón? Y dice, no, porque es que estaba en el lugar correcto, a la hora correcta y con la persona correcta. No, pues es que el otro también estaba en el lugar correcto, a la hora correcta y con la persona correcta. ¿Cierto que sí? Los dos están a la misma distancia del Salvador. ¿Entiende? Pero uno decidió ¿qué? Clamar a él y pedirle que lo salvara. El otro no. El otro más bien decidió desecharlo también. E inclusive ponerlo a prueba, tentarlo o reclamarle como tal, ¿no? Entonces, ambos sabían que les quedaban pocos minutos de vida. Ambos. ¿Cierto que sí? Y así pasa con la gente también. Hay mucha gente que sabe que le quedan pocos minutos de vida y algunos en esos últimos instantes de vida pues deciden clamar a Dios, pedirle perdón y entregarle su vida a Él. Pero también hay muchos que saben que les queda muy poquito tiempo de vida y aún así siguen rechazando al Señor. Eso se sigue dando, eso es una constante como siempre, ¿no? Entonces, la misma situación, ¿no? Básicamente. Entonces, hermanos, esas 2 personas, obviamente, una tomó la decisión correcta, otro no, pero ambos están en las mismas condiciones porque esto es un tema de una decisión personal. Que usted salve su alma, ellos sabían que iban a morir muy pronto, pero aún así hay gente sabiendo que se va a morir muy pronto que no toma la decisión. Nosotros no sabemos, hermano, pero hay que tomarla, ¿no? Porque cuando uno le dice a la gente eso, vea, si usted se va a morir, ¿para dónde iría su alma? Entonces la mayoría de la gente, ¿qué hace? ¿Qué responde? Para hacerle el quite al asunto, ¿qué responden? Solo Dios sabe, podrían decir uno, pero ¿qué otros podrían decir? No sé. O por ejemplo, que yo le pregunté, por ejemplo, de manera así ya no hay nadie para que decir, uy, ¿a quién será? Entonces, volteen, no, ahí no hay nadie. Una persona ahí, 20, 25 añitos, ¿no? Y casi siempre, porque casi siempre son los jóvenes los que salen con esas respuestas. Si tú te mueres hoy, ¿para dónde iría tu alma? Entonces a mi mujer le responden a uno. Bueno, algunos dirían para el cielo. Pero teniendo 20, 25 años, ¿qué dirían? ¿Ah? Dice, es que yo todavía no me voy a morir. Yo estoy muy joven, yo no me voy a morir. Y entonces eso me hace acordar, ¿recuerda cuando aquel maestro de la ley le dijo a Jesús, maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Entonces le dijo, ¿qué lees ahí en la palabra? Te dice, no, aquí está que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. Entonces le digo, bueno, entonces haz eso. Y entonces esa persona dice la palabra, ¿para qué? Hay una palabra ahí, para, le preguntó al Señor, ¿y quién es mi prójimo? Pero dice ahí, ¿para qué? ¿Acuerdan? Acuérdense que la palabra dice, y aquel hombre para justificarse, le preguntó al Señor, ¿quién es mi prójimo? Entonces, generalmente uno siempre se justifica cuando ¿qué? Uno se justifica cuando pues, a uno le dicen algo, uno se justifica cuando ¿qué? Cuando no está haciendo algo, ¿cierto? ¿Sí? Cuando no está haciendo, entonces, cuando uno no está haciendo algo, que le están exigiendo que algo, uno busca justificaciones, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, como esa persona no está amando al prójimo, porque los fariseos no amaban al prójimo, entonces para justificarse dijo, es que yo no sé quién es mi prójimo. Pues claro que sabía. Entonces, hermanos, volviendo a este tema de
de los celotes como tal, o los jóvenes, dicen, no, es que yo no me voy a morir todavía. ¿Por qué? Porque saben en el fondo que no tienen la respuesta para, o tal vez la saben, pero no es la que ellos, ni ellos mismos quisieran. Entonces, para justificarse, dicen, no, todavía me queda mucho tiempo. ¿Me entienden? Entonces, es una respuesta que tenemos que meditar como tal. Ahora, hay muchas preguntas, hermanos, siguiendo, todavía estamos en esa línea, hay muchas preguntas en la vida que uno se hace, o que le hace a uno, en la cual uno, pues, se puede equivocar. No es que uno busque equivocarse, pero ¿cuántas veces no nos hemos equivocado, no? Y a veces las consecuencias son tristes, son lamentables. Pero ninguna consecuencia será tan triste y tan lamentable como que nos equivoquemos en esa respuesta. ¿A dónde iría tu alma? Ahí no podemos equivocarnos. Ahí tiene que haber una respuesta certera, una respuesta firme. Imagínense el mismo ladrón que le dijo al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Cierto? ¿Sí? Ahora, ese ladrón recibió una respuesta, ¿qué? Certera, ¿cierto? Ese ladrón no fue que Jesús le dijo, no sé, déjame, yo voy primero a ver si hay campo. O no le dijo, no sé, puede ser, como, quién sabe, ¿no? No le dijo nada así. ¿Qué le dijo? Hoy mismo estarás conmigo. Así tiene que ser la respuesta. O sea, nosotros no podemos estar titubeando y decir, pasa, es que no sé, es que, o sea, yo estoy medio apartado. Recuerde que en las cosas de Dios o estamos o no estamos, ¿no? Es que yo he hecho pues, yo no es que sea malo tampoco. ¿Ya le entregaste tu vida a Cristo? Ah, no, eso no. Entonces, con toda tu bondad que dices que tienes, te vas a ir para el infierno si no le entregas tu vida a Cristo, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, es una pregunta, hermanos, en la que no podemos, ¿qué cosa? Equivocarnos. Como decía Pablo decía, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, dice él, estamos ausentes del Señor. Mientras nosotros estemos en el cuerpo, ¿qué pasa? Estamos ausentes del Señor. Y cuando nosotros estemos en el Señor, estamos ausentes del cuerpo. Eso es una realidad. Pero ¿qué es lo que decía Pablo? Pero no importa, ya sea en el cuerpo o ausente, tenemos que agradar a Dios. Amén. Como dice, lo dice él ahí. Andrea que lo estaba leyendo. Déjeme ver. Sí, dice, así que vivimos confiados sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor, lo que todos anhelaríamos. Por tanto, procuramos también, ya sea ausentes o presentes, serle agradables, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, básicamente es eso. Y como estamos hablando del tema de la salvación, pues acuérdense por qué a uno le dicen, pero es que lo salva a uno es Cristo. Sí, está bien. Usted recibe la salvación en el momento que usted le entrega su vida al Señor, recibe el Espíritu Santo, usted recibe la salvación, pero de ahí, eso es como que le están pasando una estafeta. De ahí la responsabilidad ya queda en nuestras manos de que nosotros, ¿qué cosa? Cuidemos esa salvación. La mantengamos hasta el final. Por eso es que el Señor dice, bueno, ya tú la tienes, está bien, pero eso sí, el que persevere hasta el final, ese es el que va a ser salvo, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, ahí no puede haber inseguridad en esa respuesta. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, le dijo el Señor. Entonces cada uno de nosotros, si se muere usted hoy, ¿a dónde iría su alma? Se vale que lo piense un momentito y diga, hoy mismo estaría yo con el Señor en el paraíso. De una, dice, pastor, pero no hay mucha prepotencia. Es que así tiene que ser. Tenemos que estar seguros. No hay lugar a la duda aquí. 100%. No hay lugar a la duda. No es que decir, bueno, si me falta algo, pastor, o eso es como cuando uno dice, si me falta algo, que me lo financien ahí en el purgatorio. No, eso no existe. ¿Entiende? O sí, o no, o no. Amén, hermanos. ¿Ustedes se acuerdan también una vez que les conté que había una ilustración de un pastor con una periodista y que en estos días la volví a ver? ¿Acuerdan que la periodista le decía, tratando de ver cómo, que le decía al pastor, vea, ¿usted cómo haría para convencerme a mí que yo soy una persona que no creo en nada? ¿Se acuerdan de esa historia o no? ¿Sí se acuerdan? Pero se la cuento otra vez rápidamente, un minuto. Estaba una periodista y le dice al pastor, ¿cómo haría usted para convencerme? Porque haga de cuenta que yo no creo en nada. Yo no creo en nada. Yo no creo ni que hay salvación, ni que hay Dios. Yo no creo en nada. Entonces, ¿cómo me convencería? Pues, entonces llega el pastor y le dice, bueno, hagamos algo. Vamos a hacer una apuesta, aunque los cristianos no apuestan, ¿no? Pero le dice, vamos a hacer una apuesta, digamos. Usted no cree en nada. Usted no cree que hay ni cielos nuevos, ni tierra nueva. No hay nada. Usted no cree en nada. Yo sí creo. Yo sí creo que hay un Dios. Yo sí creo que hay cielos. Yo sí creo que hay tierras nuevas, cielo nuevo. Yo sí creo. Entonces resulta que los dos nos morimos. Y llegamos allá,
a la muerte, pues. Y entonces resulta que usted gana. Resulta que no hay Dios, no hay nada. No hay Nueva Jerusalén, no hay nada. ¿Cierto, no? Entonces le dice el pastor, entonces, como usted ganó, ¿qué perdí yo? Nada, ¿por qué? Porque como no hay nada, pues no perdí nada. ¿Quiere decir? Pero entonces vamos al otro lado. Resulta que sí hay cielo, sí hay Dios, sí hay vida eterna, sí hay Nueva Jerusalén, sí hay eso. Entonces dice el pastor, entonces como yo gané, ¿qué pierdes tú? Todo. Lo perdiste todo. ¿Me entiendes? Entonces hasta por lógica, hermanos, vale la pena creer en Dios hasta por lógica. ¿Me entiende? Pero bueno, esa es una historia que es muy famosa en las redes sociales. Aquí lo importante es que entendamos y sepamos, hermanos, que no hay un mañana. O sea, no digamos mañana, es que pasado mañana, dentro de 8 días, o como algunos pastores, inclusive una vez que entramos a la cárcel a predicar, y entonces se le fue el tiempo y no le quedaba tiempo para el llamado. Entonces le dice a la gente, bueno, el llamado vamos a dejarlo para dentro de 8 días. ¿Quién garantiza que muchos de esos estén ahí dentro de 8 días? O uno mismo, nadie. Entonces la oportunidad siempre es ya, o sea, el tiempo es ahora. Amén, hermanos, no digamos mañana, que estoy muy joven, que estoy muy viejo. No, o sea, tiempo de salvación es ya, en Dios no hay casualidades, o sea, nada ganamos con eso, ¿no? Porque vean, mira los dos casos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo la seguridad de que cuando me muera me voy al cielo? ¿Qué pasa ahí? Bueno, dice la primera de Corintios 2:9, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ¿qué pasa? Que ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene, ¿qué? Preparadas para todo el que lo ama. Amén. Entonces, si yo estoy convencido que me voy con Dios, que mi alma se va con Dios, entonces, wow, me reconforta saber que hay cosas grandes, preciosas, hermosas que Dios tiene preparadas para mí. Amén. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo la seguridad? ¿Y para dónde voy? Bueno, Marcos 9:43 dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, ¿qué pasa? Córtala, porque de mejor es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos en ir al infierno, ¿no? Al fuego que no puede ser apagado, donde ese gusano de ellos no muere y es un fuego que nunca se apaga. Entonces, si usted tiene dudas, acuerde, si usted está seguro que va con Dios, grandes cosas nos esperan. Amén. Gracias a los 4 que me acompañarán. Pero si usted no está seguro, dice la palabra ahí, aprovecha ahora que está vivo. ¿Por qué? Porque si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Porque es mejor entrar, ¿qué cosa? Tuerto al cielo, que con los 2 ojos al infierno. Ahora dirá, uy, pastor, pero no es muy feo que uno tenga que sacar el ojo. Estamos hablando de qué cosa? Una figura literaria, ¿no? Porque acuerde que es muy tonto creer que porque una persona, es que eras que yo miro, todo lo miro con malicia. Entonces me voy a sacar los ojos. No, hombre, no es cuestión de sacarse los ojos, porque los ojos no saben lo que ven. Acuerden que los ojos son simplemente órganos que captan, ¿qué cosa? La luz, captan una imagen y la mandan ¿a dónde? Al cerebro, y el cerebro es el que interpreta qué quiere decir esa imagen. Entonces, si usted es malicioso para ver, no es porque sus ojos sean maliciosos, sino porque su mente es maliciosa. Cambie su manera de pensar, renueve el espíritu de su mente. Amén, hermanos. Entonces, eso pasa. Entonces, hay un infierno esperándote si estás ahí en esa duda y todo eso, que dice que hay un fuego que nunca se apaga. Entonces, téngalo presente ahí. Y entonces dice, uy, pastor, y entonces, ¿cómo hago yo para tener esa seguridad? Bueno, acuérdate que nos estamos apoyando en la palabra. Marcos 1:15 dice, ¿usted no está seguro? No, entonces vea, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Esa es, o sea, no hay de otra, hermanos. No hay de otra. Amén, hermanos. ¿Y cuándo es ese tiempo, pastor? Diría alguien por ahí. Bueno, 2 Corintios 6:2 dice, porque dice, el tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí el día de la salvación. ¿Entonces cuándo es el tiempo? Ya. Tiempo es hoy. Amén, hermanos. Entonces, esa primera pregunta, pues ya hicimos la primera, nos falta la segunda. Esa primera pregunta que dice, ¿de qué le servirá al hombre si pierde todo y pierde su alma? No sirve de nada, ¿no? Mal negocio. No tiene sentido, ¿no? ¿Es malo alcanzar cosas? No, es bueno, está bien, pero que ese no sea el centro de su atención, su prioridad. Busque primeramente el reino de Dios. Todas las cosas demás son añadidura, ¿no? Asegure su eternidad, haga tesoros en el cielo. Amén. Nosotros aquí somos, ¿qué cosa?
extranjeros y peregrinos. Recuerde, extranjero, ¿por qué? Porque no somos de aquí. Y peregrino, ¿por qué? Porque estamos de paso. Entonces vamos caminando hacia otro lado, ¿no? Y el Señor hizo una segunda pregunta, hermanos, ahí. Ahora les tira pastor, entonces apenas va en la mitad de la prédica. No, tranquilos. Él hizo una segunda pregunta. Dice, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Recuerde, la primera era, ¿de qué le sirve a alguien conquistar todo y perder su alma? De nada, ¿no? Y después dice, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Todos saben lo que es una recompensa, ¿no? ¿Qué es una recompensa? Algo que uno da para recuperar algo, ¿cierto? Así, generalmente así es, ¿no? Una recompensa, un rescate como tal. Entonces, si uno dijera ahí, cuando dice, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Podría decir, ¿cuánto estaría el hombre dispuesto a qué? A pagar para recuperar el alma. ¡Wow! Esa es una pregunta hecha de otra manera, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí? Uno estaría dispuesto a darlo todo, amén. Pero ni ese todo sería suficiente. Entonces, como cuando alguien le diga, como que, ¿ustedes han visto esas películas? O bueno, esas situaciones cuando alguien está haciendo ahí y alguien le dice, no, pida lo que usted quiera, además le pongo un cheque en blanco. ¿Me acuerdan? Hay gente que dice, no, es que no está en venta, es que no hay negocio. Pero te están poniendo un cheque en blanco, es que no hay negocio. ¿Por qué? Porque hay cosas que no tienen valor. Hay cosas que nada las paga, hermanos. Entonces, no hay, hermanos, rescate o recompensa que pueda dar el hombre para rescatar su alma. Usted dirá, pastor, pero eso lo dice usted o lo dice la palabra. Aquí no se trata de lo que diga yo. Dice la palabra en el Salmo 49, hermanos. Es más, voy a ir al Salmo 49 un momentico. Es más, vamos todos al Salmo 49 para que no se duerman. Ya estamos acabando. ¿Qué dice el Salmo 49 en el título? La insensatez de confiar en la riqueza, ¿cierto que sí? Pero, por ejemplo, miremos desde el versículo 5, el Salmo 49, 5, dice la palabra del Señor ahí, dice, porque qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare. Los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno, ojo, estamos hablando de la gente que se jacta de su riqueza, o sea, que estamos gente que tiene mucha plata, ¿eh? Dice, ninguno de ellos, ¿qué cosa? Podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Porque una recompensa es lo mismo que un rescate, ¿cierto? Es decir, estoy pagando el rescate o la recompensa. Dice, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Eso dice el Salmo 49, 6. Y otro más, en 1 Timoteo 2:5, dice que solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es ¿quién? Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate. Y si cambiamos rescate por recompensa, el cual se dio a sí mismo en recompensa por todos, por todas nuestras almas, ¿cierto? De lo cual dio testimonio. Entonces, hermanos, no hay nada que podamos hacer. ¿Por qué? Porque ya el Señor pagó ese rescate. Y lo pagó con un precio, ¿qué cosa? Muy alto. Entonces no hay nada material ni nada, y menos en obras o sacrificios, no hay nada que el hombre pueda hacer en recompensa por su alma o en rescate por su alma. Nada, el Señor ya lo pagó y ese precio es. ¿Te acuerdas alguna vez que estaba la historia de los dos deudores y que uno le debía $100 al rey y el rey se lo perdonó? ¿Se acuerdan? No, al revés. Le debía como $1.000.000 al rey y el rey le dijo, bueno, también te perdono. Y cuando él salió a la calle, había uno que le debía como $10 y le dijo, no, me pagas, y lo metió a la cárcel porque no le pagaba $10 cuando el rey le había perdonado 1.000.000. ¿Entiende? Bueno, era una cuenta, nosotros hicimos esa cuenta una vez, una cantidad de plata que era impagable y el rey se la perdonó. Entonces hay cuentas, hermanos, que son impagables. Son impagables. Esto, recompensa por el alma, es una de ellas. No hay nada para eso, hermano. Entonces, básicamente, termino con esta pregunta también, que dice, ¿cuál sería el beneficio si una persona ganara, meditando la primera pregunta, ¿cuál sería el beneficio si una persona ganara temporalmente todo el mundo y perdiera eternamente su alma? Pues bueno, no hay ningún beneficio, porque la misma pregunta lo dice. Todas esas cosas que nosotros ganamos aquí son, ¿qué cosa? Temporales. Amén.
Y el alma es algo eterno, ¿no? Entonces, cualquier cosa temporal que uno gane, pero perdiendo algo eterno, es un mal negocio, ¿o no? No tiene sentido, ¿no? Entonces, como que uno se gane algo, un cupón por 2 días, pero se haya perdido uno por 10 años, un ejemplo. Como que no tiene sentido ese contrapeso como tal, ¿no? Entonces, las cosas temporales pues son aquí, las cosas eternas pues son allá básicamente. Entonces, no hay ningún beneficio. ¿Qué ganará el hombre si pierde, si conquista todo que es temporal y pierde su alma que es eterna? Nada, no hay ningún tipo de beneficio. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Nada, no hay nada que lo pague. ¿Por qué? Porque el rescate, el sacrificio ya lo pagó el Señor y es un precio demasiado alto que nada lo podría nivelar, ¿no? Para nada. Entonces, ¿cuál es la recomendación ahí, hermanos? Para terminar, simplemente hay que aprovechar el tiempo. Los días son malos. Dice la palabra que hay que buscar al Señor, ¿cuándo? Hoy. Pero ¿qué dice el versículo? Buscar al Señor mientras pueda ser hallado. ¿Cierto que sí? Si usted es una persona que no le ha entregado su vida a Cristo, búsquelo mientras esté vivo. Porque cuando usted ya muera, no va a haber tiempo. Amén. Si usted es una persona que le ha entregado su vida a Cristo y dándole el beneficio de la duda, lo tiene ahí todavía, pero tiene una relación, como diría uno en el argot popular, una relación de a peso. ¿Sí saben qué es eso? De un peso, pues una relación demasiado barata, vacía, sin valor. ¿Por qué? Porque no te has esforzado por fortalecer esa relación. Búscalo mientras pueda ser hallado, es decir, búscalo dentro de ti mientras esté ahí todavía. Porque, por eso es que, ¿acuerdan que Pablo le decía a Timoteo, creo que decía, aviva el fuego? ¿O era quién que le decía eso? ¿Era Timoteo? No me acuerdo. Aviva el fuego que hay en ti. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene una relación con Dios que todavía la puede avivar. Recuerden, ¿cuándo aviva uno un fuego? Cuando todavía no se ha apagado, cuando todavía hay algo ahí. Uno dice, uy, todavía está echando humo. ¿Cierto? Aviva el fuego que hay en ti, porque cuando se apague, ¿qué hay que hacer con ese fuego? ¿Qué pasa cuando un fuego se apaga? ¿Qué hay que hacer? Hay que volverlo a prender. Y volverlo a encender es volver a ¿qué? A nacer. ¿Cierto que sí? Entonces, busca al Señor mientras pueda ser hallado, ¿no? Porque va a haber un tiempo en el que no va a haber tiempo. Y como diría por ahí una amiga mía, caso cerrado. Póngase de pie, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha regalado de meditar en torno a esto. El alma es algo muy valioso, no solamente para nosotros, porque es lo que somos, sino que es muy valioso para Dios. De hecho, dice la palabra que con una sola alma que se pueda rescatar, dice, hay gozo en el cielo, ¿no? Hay fiesta como tal. Entonces, el Señor vino en rescate de almas como tal, ¿no? Nosotros como iglesia nos ha dejado esa misión de ¿qué? De seguir rescatando almas. Pero está bien que sigamos en esa misión, pero no descuidemos nuestra propia alma, ¿no? Porque ¿qué nos serviría llevar tanta gente a los pies de Cristo y que al final, como decía Pablo, seamos nosotros descalificados, ¿no? Porque acuérdese que muchos llegaron allá ante el Señor diciendo, Señor, pero si en tu nombre no está en la lista, pero uno podría decir, Señor, pero en tu nombre yo llevé muchas almas a los pies de Cristo. En tu nombre. Y entonces que el Señor le diga, ¿y la tuya? Que no te conozco. Triste, ¿no? Entonces, una cosa sin dejar de hacer la otra, ¿no? Entonces, seamos atalayas de nosotros mismos y podemos ser heraldos de los demás. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la linda oportunidad que nos regalas siempre, Señor, de poder leerla, de poder meditar, de usar ejemplos naturales, de que podamos entender, eso es lo más importante, que podamos entender en nuestras propias palabras, en nuestro propio lenguaje, la importancia del alma, el valor que tiene, Señor. Es algo tan valioso que no escatimaste de mandar a tu propio Hijo, Señor, en rescate de aquello que se había perdido, Señor. Imagínate lo valioso que somos. Así es que te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. Y si hubiera alguna persona hoy aquí en este lugar o ahí en el video, que usted hoy entendió lo valioso que es su alma y lo valiosa que es para Dios, y usted todavía sigue ahí titubeando, ¿para dónde iría su alma? Asegúrela ya de una vez. Tiempo de salvación es ya, es ahora, no es mañana, no es pasado mañana, no es ya. Es una decisión personal.
tómela de una vez. Si es el caso suyo, ahí donde está, dígale: Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor. Y hoy me ha quedado claro de que mi alma merece ser salva, o sea, yo mismo, porque yo soy mi alma. Merezco ser salvo, Señor, porque tú pagaste el precio, porque de tu mano yo puedo hacer tantas cosas, Señor. Eso ya lo sé, lo acabo de entender. Por eso hoy, arrepentido, arrepentida, como nunca antes, clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor. Y yo sé que si te busco, te voy a encontrar. Y cuando te encuentre, te voy a conocer. Y en la medida en que te conozca, te voy a amar, Señor. Y a medida que te ame, te voy a empezar a servir, Señor, porque voy a sentirme deudor de lo que tú has hecho por mí, Señor. Y en medio de ese servicio, voy a empezar a hacer lo que tú anhelas de tu iglesia, Señor. Que nosotros sigamos la obra, que sigamos la misión que nos has dado, Señor. Seguir trayendo almas a tus pies, Señor. El que trae almas a los pies de Cristo es sabio, dice tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por esta linda oportunidad. Bendigo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque vine o lo empecé a ver sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, como siempre, felicitarle, pero acuérdese, no se quede ahí. Hay mucha gente que estando sin Cristo ha tomado la decisión de entregarle su vida a Él y se quedan ahí. No, hay que seguir trascendiendo, hay que pasar de hombre natural, cristiano carnal, hay que trascender, un proceso de pasar a ser cristianos espirituales, es decir, con la mente renovada, pensamientos de Cristo, pero eso es algo que generalmente uno no lo hace solo, ¿no? Uno se apoya en una congregación, en gente con la que uno pueda compartir. Acuérdense que somos piedras vivas y unos con otros nos pulimos. Dios nos ha dado esa capacidad de relacionarnos, de preguntar. Mire el ejercicio que hicimos ahora con preguntas. Y aunque uno se puede preguntar a uno mismo, pero si uno no sabe la respuesta, pues se quedará ahí con la duda. Entonces, qué bueno es tener gente a la que uno le pregunte y discutir, debatir. Y si en eso le podemos ayudar, la Iglesia Cristiana Efesios 4:23 de Cartago, estamos costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado, todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. 87725957 es mi número. Pastor Eber Molina, si en algo le podemos ayudar. Y recuerde también que todos los domingos, como hoy, en la 105.9 de la FM en Radio Urbano, ahí está el programa Sinceridad, 8 de la noche. Usted se puede conectar por la radio normal, la 105.9 de la FM, o puede entrar por urbano106.com, radio en vivo, y ahí chatea con nosotros. Que Dios los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.